y hablarles un poco más, entonces, como les comenté, sobre el escenario de la farmacogenómica y de medicina personalizada. Bueno, empezando con los polimorfismos genéticos. Gracias. Sí. Disculpe por interrumpirla, es que no está compartiendo pantalla. Ajá. Deja ver, entonces, gracias por avisar. Creo que cuando salí en algún momento, dejé de compartir sin percibir, así que voy a hacerlo nuevamente. Sí, muchas gracias. Hubo una vez que después de 5 minutos hablando en otro curso, me avisaron. Y ahora sí, ¿verdad? Sí, profe, ahora sí. Muchas gracias. Ya, entonces, como les comenté, ese es el contenido de la clase, ¿ya? Como ya les había mencionado. Voy a hablar entonces concepto, ¿no? Y qué son realmente los polimorfismos, los métodos de detección, algunos recursos bioinformáticos, especialmente las bases de datos, los programas que se usan para poder analizar esos polimorfismos. Y hablarles entonces del contexto de farmacogenómica, medicina personalizada. Quiero que vean un poco del escenario, qué tan cerca y qué tan lejos estamos de concretar una práctica real de medicina personalizada. Es algo que uno escucha hablar y conoce un poco, pero no sabe qué tan lejos está de que se vuelva realidad. Entonces, la idea es un poco presentarles el estado del arte. Pero antes voy a hablarles sobre los polimorfismos genéticos. Como saben, el genoma humano tiene un tamaño bastante grande, ¿no? De 3.000 millones de letras, ¿no? De pares de bases. Y que somos casi 100% idénticos unos a los otros. ¿Ya? Si comparamos el genoma de dos humanos, son muy parecidos en casi todas las letras, excepto en el 0,1%. ¿Ya? Entonces, en ese 0,1% está mucho de lo que nos hace únicos. Y cuando digo mucho, es que no es exclusivo. Naturalmente, sabemos que nuestros fenotipos están relacionados con el genoma, pero también con el ambiente, ¿ya? Y con otros aspectos de estilos de vida y otros. Pero es una unión, ¿no? De todos esos aspectos. Está la epigenética también, que seguramente vieron o van a ver en esa asignatura. Pero voy a hablar entonces de ese 0,1% de diferencias que tenemos unos con los otros, ¿no? En cuanto a nuestros genomas, y qué tan importante eso es para la comprensión de nuestra salud y definición de terapias para controlar y tratar enfermedades. ¿Ya? Entonces, de manera bastante simple, un polimorfismo se refiere a la secuencia de un lugar determinado del genoma y cómo esa varía entre los individuos de una población. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de secuencia. Si comparamos los genomas en un mismo punto del genoma, si vemos que hay una diferencia, podemos decir que hay un polimorfismo. Muchas veces ese polimorfismo ocurre dentro de los genes, ¿ya? Entonces, se dice que un gen es polimórfico si más de un alelo de ese gen, ¿verdad?, ocupa esa posición en el genoma y que ocurre entonces consecuencias diferentes dentro de una población. Recordar que población se refiere al conjunto de individuos de una misma especie, ¿ya? Entonces, si hay un gen que varía entre un individuo y otro en cuanto a su secuencia, podemos decir que ese gen es polimórfico. Bueno, como les comenté, el polimorfismo puede estar dentro o fuera de los genes y, aunque estén dentro de los genes, pueden o no producir modificaciones concretas de la función de este gen y traducirse entonces como diferentes fenotipos. Entonces, la tarea acá es determinar dónde están esos polimorfismos y cuál es su real consecuencia, ¿ya?, en cuanto al fenotipo. Nosotros aún no conocemos las posibles consecuencias o implicancias de muchos de los polimorfismos genéticos que ya hemos podido detectar. Entonces, sabemos que están, que existen, pero aún no sabemos cuáles son las consecuencias de estas variaciones, ¿ya? Entonces, esa es la situación de lo que sabemos sobre los polimorfismos. Pero sabemos que son responsables por muchas de las diferencias que existen. Y cuando miramos a miles de personas,
prácticamente imposible, ¿no?, encontrar personas que son idénticas, excepto cuando son gemelos, mellizos, ¿verdad? Mellizos son los idénticos, no recuerdo, en portugués hay una sola palabra para ambos, pero son los que son idénticos. Entonces sí, eso es una situación especial, pero de no ser así es muy difícil encontrar personas que se parecen mucho. Bueno, las variantes genéticas entonces pueden ser de distintos tipos y les voy a comentar algunas. Son, bueno, 3 principales, ¿no?, que son los polimorfismos que afectan a una sola letra, ¿ya? Llamamos estos de SNPs o polimorfismos de nucleótido simple o únicos, ¿ya? Que están las inserciones o deleciones que llamamos conjuntamente de indels, simplemente porque no sabemos cuál es la historia evolutiva, si hubo una inserción o cuando comparamos 2 secuencias, en una hay una parte que le falta a otra, pero no sabemos qué vino antes, entonces no sabemos si hubo una inserción o una deleción. Simplemente sabemos que son diferentes, en una existe, en otra no. ¿Ya? Por eso llamamos indels. Bueno, están las variaciones estructurales también, que son variaciones más grandes, no son solamente de un nucleótido simple. Los indels pueden ser también de tamaño muy pequeño, de 2 bases, 3, pero hay unos que son muy grandes también. Y las variaciones estructurales sí se refieren a variaciones más grandes en número de copias de los genes, inversiones de grandes fragmentos del genoma o cambio de posición de grandes fragmentos, o también duplicaciones, ¿ya? Que también naturalmente va a afectar el número de copias de los genes. Pero básicamente esos son los tipos de variantes genéticas que tienen interés para el estudio de la salud. Y entonces cuando buscamos esos polimorfismos génicos, buscamos específicamente ese tipo de eventos. Bueno, hablamos de que los genomas son diferentes, y ese 0,1% no es poco, porque como el genoma es tan grande, son 3.000 millones de bases, entonces cuando hablamos de 0,1 estamos hablando de, o sea, 3 millones, ¿verdad? Pero aproximadamente un genoma cualquiera, mío, el de cada uno de ustedes, es diferente del genoma humano de referencia, ese que está en una base de datos, que sirve como comparación. Nuestro genoma difiere de ese genoma de referencia en aproximadamente 4 millones o 5 millones de bases, ¿ya? Es decir, existe una diferencia a cada 750 bases en promedio. Los SNPs, que son esos que varían en una posición, o sea, variaciones de una posición, son los más comunes de todos los polimorfismos genéticos. Representan casi un 90% de todas las variaciones genómicas humanas. Son puntuales, son letras únicas que son diferentes. Eso es un dato de un proyecto genoma de 1000 genomas humanos. ¿Ya? Es un trabajo bastante grande y que sirve como referencia también de la diversidad de los genomas humanos en distintos continentes, porque tomó muestras de diferentes poblaciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, sigo entonces. ¿Cuál es la diferencia entre los SNPs y una mutación? Bueno, el origen de un SNP, que es ese polimorfismo de nucleótido único, realmente podría ser una mutación, pero ¿cuál es la diferencia conceptual entre un SNP y una mutación? Bueno, depende de la frecuencia en la que ocurren en una población, porque la mutación es una mutación cuando es muy poco frecuente, o sea, ocurrió hace muy poco tiempo, cuando tiempo evolutivo, ¿no? Y todavía no existe en gran frecuencia en una población, no tuvo tiempo de fijarse, de pasar por la presión selectiva que la va a mantener en esa población. Pero cuando eso pasa y esa variante tiene al menos 1% de frecuencia en una población, ya se considera un SNP. Entonces, para que se considere como un SNP,
una variante tiene que darse al menos en 1% de la población. Si no es así, si es menos del 1%, se considera una mutación puntual. Eso es una definición, es un número arbitrario, no es basado en ningún otro concepto genético, simplemente es un criterio que se establece para poder tener esa nomenclatura y poder considerarlo como un SNP, ¿ya? En 1% de la población ya se trata como un polimorfismo. Eso es. Entonces, los tipos de SNPs, les comenté al principio, podrían o no tener un efecto fenotípico, y ahí vamos a llegar a lo que sería ese efecto fenotípico, pero podrían no tener directamente. Por ejemplo, cuando no ocurre en una región codificante del genoma, muy probablemente no afectará, por ejemplo, las proteínas, porque no está en una región que codifique proteínas. No significa que no pueda tener efecto, porque sabemos hoy que todo lo que el genoma tiene de secuencias que no son codificantes, en realidad son secuencias que podrían tener un efecto funcional en la regulación de la expresión de los genes. Entonces, es un territorio aún poco conocido, ¿ya? Pero claro, un SNP que ocurre en una región codificante, que codifica un gen, o sea, y una proteína, después de traducido, ¿no? Puede ser del tipo, igual que las mutaciones, ¿no? Los SNPs, igual que las mutaciones, tienen esa nomenclatura, pueden ser sinónimos o no sinónimos. Cuando son sinónimos es que el cambio de nucleótido ocurre sin afectar a la proteína, al aminoácido que resulta de ese triplete, por ejemplo. Recuerdan que el código genético es degenerado, entonces hay más de un triplete que codifica un mismo aminoácido. Si el cambio de nucleótido no afecta al aminoácido, significa que es sinónimo, ¿ya? Entonces, sí podría tener un efecto fenotípico, pese a que no afecte el aminoácido. Por ejemplo, acá, en ese panel superior a la derecha, les muestro que, por ejemplo, TCC era la secuencia original, pero hubo una mutación o un cambio que se fijó en la población, que ahora es un TCA, pero el aminoácido que se codifica es el mismo, por lo que es un SNP sinónimo. Sin embargo, podría tener un efecto fenotípico porque sabemos que eso es el gen, pero luego se formará un ARN mensajero después de la transcripción, y el ARN mensajero pasa por procesos importantes como es el empalme de intrones, ¿verdad? Entonces, si ese cambio de nucleótido ocurre en una región de empalme, por ejemplo, podría cambiar el resultado final y llevar a la formación, por ejemplo, de más isoformas o menos isoformas de la proteína final. Entonces, podría afectar el empalme de ARN y también podría afectar la estabilidad y estructura del ARN mensajero, porque ahí estamos hablando aún de ácidos nucleicos, ¿verdad? El ADN después se vuelve ARN mensajero, que tiene una estructura definida, que si eso cambia podría afectar, por ejemplo, el proceso de traducción, o de no ser un ARN codificante de proteína, también su función, ¿verdad? Sabemos que hay ARNs funcionales. Bueno, por otro lado, si la región codificante sufre una modificación, y ahí son ejemplos mostrados acá en rojo, por ejemplo, el ATA se vuelve CTA, pero cambia completamente el código porque en lugar de una isoleucina se forma una leucina, y entonces el aminoácido es diferente, y ahí el efecto es bastante más perceptible porque la proteína podría ser muy diferente, ¿ya? Y también están mutaciones no sinónimas que cambian el sentido. En lugar de modificar el aminoácido final, simplemente incluye una letra que traduce eso como un codón de terminación prematuro. Significa que la proteína no llega a formarse porque hay un codón de término que se introduce ahí por esa modificación, y eso tiene un efecto de la ausencia completa de ese producto génico, lo que puede ser más evidente, ¿ya? Entonces, eso sería la clasificación de los SNPs. Y luego lo que les comenté, también hay inserciones y deleciones cortas, ya que son el segundo tipo más común
Entonces, mientras los SNPs corresponden a un 86%, los indels pequeños, cortos, corresponden a un 13%. Entonces, casi prácticamente son los dos tipos más comunes, ¿ya? Y naturalmente lo mismo efecto, ¿no? Si ocurren en una región que codifica una proteína, se puede desplazar el marco de lectura y ahí tener un efecto completamente perceptible, porque ahí, si se fijan, por ejemplo, la secuencia normal tenía una C en esa posición, ¿ya? Y, por ejemplo, tenía 4 As en esa posición, ¿ya? Entonces, la secuencia normal. Pero, por ejemplo, si se introduce una otra C, una segunda C, antes había CTT, ahora CCTT, se desplaza el marco de lectura y todos los aminoácidos desde ahí en adelante son diferentes, son los que se muestran en rojo. El código cambia completamente, ya ácido glucónico y glicina, arginina son aminoácidos diferentes. Lo mismo acá, perdón, aquí hay una deleción de una de las 4 As. Las 3 primeras hacían parte de un mismo codón, la otra era parte de la primera letra del siguiente codón, pero hay la deleción de una, entonces la T empieza el nuevo codón que codifica algo completamente diferente y también se ve un efecto, que ese tipo de modificación son de frame shift, que son los desplazamientos de marco de lectura, ¿ya? Bueno, hay otras variaciones, como les comenté, son bastante menos comunes. De las variaciones genéticas corresponderían solamente a 1%. Pero aún así, en un genoma humano común hay alrededor de 2.000 a 2.500 variantes estructurales. Así que también son importantes, pese a su baja frecuencia, y se refieren a deleciones de fragmentos más grandes, inversiones, algunos elementos que son como relacionados, ¿no?, a retrotransposones, son secuencias extrañas que se insertan en el ADN, y eso de manera, como se dice, en la evolución ocurrió bastante, hace mucho tiempo, no es algo reciente, es algo que ocurre en la especie humana desde hace miles de años, pero sí ocurren y están presentes en el ADN, ¿ya? Entonces, esas son las variantes más comunes. Hay estudios, ese por ejemplo, que es un trabajo que les comenté, que analizó muchos genomas de distintos continentes. Fueron 2.500 individuos de 26 poblaciones. Aportó información nueva sobre esas variantes, por ejemplo, ¿ya? Es un artículo del 2015, pero ya lleva hoy más de 5.000 citaciones, que es una referencia importante. Así que les dejo también la sugerencia de leerlo. Veamos entonces cuáles son los principales métodos para detectar los polimorfismos. Antes de presentarles los métodos, quisiera saber si alguien tiene alguna idea. ¿Podría sugerir algún método para poder identificar esos polimorfismos? ¿Cómo lo harían? ¿Ninguna sugerencia? Bueno, sigo entonces. Ya, los métodos para detección de polimorfismos podrían, por ejemplo, lo más obvio sería la secuenciación del genoma o del exoma humano, ¿ya? Bueno, sabemos que leer un genoma hoy en día es algo bastante fácil, práctico, y el costo ha bajado considerablemente, ¿ya? Entonces, hay métodos disponibles de nueva generación que son de muy alto rendimiento, que son muy posibles de uso en laboratorios comunes de investigación, y se pueden usar entonces para leer del comienzo al final todos los genomas que uno quiera. Sin embargo, el genoma, como les comenté, contiene una cantidad muy grande
de regiones que no son codificantes, ¿ya? Es más, o sea, no una cantidad muy grande, la mayoría absoluta de las letras de nuestro genoma no es codificante de proteína. No sé si sabían, pero apenas un 2% de nuestro genoma representa regiones codificantes, ¿ya? Entonces, el exoma, que sería el conjunto de los exones, recuerdan que los genes son formados por intrones y exones, y el genoma también contiene regiones que son intergénicas, que son no codificantes. Entonces, si unimos todas las regiones no codificantes más lo que son los intrones, tenemos un 98% de nuestro genoma. El 2% es lo que concretamente codifica lo que será una proteína, ¿ya? Entonces, secuenciar el exoma es bastante más barato y por eso es la elección para secuenciar entonces los polimorfismos asociados a los genes codificantes, ¿ya? Entonces, hay métodos para hacerlo, ¿ya? En principio, o sea, voy a resumir. Se hace un enriquecimiento de lo que son los exones. Eso se hace porque ya se sabe dónde están los exones en el genoma humano. Tenemos un genoma de referencia y ese genoma de referencia nos sirve entonces como guía. Ya se han diseñado kits, por ejemplo, para hacer el enriquecimiento de las secuencias que corresponden entonces, aquí pueden ver, en negro sería un intrón, en amarillo un exón, ¿ya? En esa imagen. Entonces se diseñan sondas que van a hibridar solamente con lo que son los exones, ¿ya? Basado en un genoma humano de referencia naturalmente. Y entonces se pescan esas secuencias, esos fragmentos, porque el ADN se fragmenta, y todo lo que sea correspondiente a un exón se va a atrapar y luego ya en esa situación inmovilizado en una matriz, en una superficie, eso pasa a la etapa de secuenciación, ¿ya? Hay distintos métodos para hacerlo. Bueno, a continuación, no basta con secuenciar, sino que necesitamos un apoyo bioinformático muy grande para poder identificar las posiciones donde ocurren las variaciones, ¿ya? Entonces se hace en principio lo que llamamos mapeo. Cada fragmento de ADN que se secuenció se alinea a una referencia. Ese alineamiento permite entonces hacer un ensamblaje, que es lo que ven acá, como esa línea verde, en azul la referencia, en verde llamamos contig, que sería una secuencia única, que sería como después de ensamblar ese puzzle, ese rompecabezas, que serían los distintos fragmentos, ¿ya? En bioinformática hacemos ese ensamblaje. Y luego podemos entonces validar e identificar lo que son las diferencias entre las secuencias. La gran ventaja de la secuenciación del exoma en relación a los otros métodos que les voy a presentar, y es lo que lo hace más especial y distinto que los otros, es poder identificar variantes nuevas, ¿ya? Al contrario, los otros métodos muchas veces se basan en simplemente como un diagnóstico, es identificar variantes conocidas, porque para hacerlo necesitamos conocer la secuencia. Entonces, simplemente determinamos si se parece o no con la secuencia que conocemos. En este caso de secuenciación de exoma, no. Leemos el genoma o el exoma, ¿no? La parte codificante, y determinamos entonces su información completa y luego podemos compararla. Es bastante más, por decir, confiable y permite esa búsqueda de novedad. Bueno, el segundo método más usado es el de microarreglos. No sé si ya tuvieron una clase sobre lo que son los microarreglos. Voy a hacer una pequeña revisión acá para que puedan entender mejor. Y hablaré principalmente de estos dos. Mencionaré un poco los otros métodos, pero en detalle les explicaré también el de microarreglos. Bueno, los microarreglos corresponden a son una técnica de detección de secuencias basada en hibridación entre ácidos nucleicos, ¿ya? Por ejemplo, dos moléculas monocatenarias podrían hibridar, sea un ARN con una hebra del ADN
o una sonda monocatenaria, ¿no? Con una de las hebras del ADN. Entonces, ese proceso de hibridación se puede detectar porque se ocupan fluoróforos que emiten señal luminoso que se puede detectar por un aparato, un equipamiento específico que tiene esa capacidad de leer. Son dispositivos que suelen ser miniaturizados. Eso cabe en mi mano, o sea, es un dispositivo bastante pequeño y eso se lee por un equipamiento que detecta los píxeles de luz y las distintas combinaciones de color, ¿ya? Que dan colores y tonos, intensidades diferentes. Entonces se pueden hacer muchas cosas con el microarreglo, determinar la expresión de genes y otras cosas. En este caso específico, se pueden usar para detección de polimorfismos. ¿Cómo se hace eso? Entonces aquí les voy a mostrar. Aquí tenemos una pregunta. ¿Ya? Aquí tenemos la secuencia de ADN, una hebra larga de ADN, y tenemos la pregunta, en esa posición, ¿existe una A o una C? ¿Ya? Entonces, primero vamos a interrogar esa molécula para saber si está la A. Entonces, vamos a diseñar una sonda que tiene la secuencia G-A-T. Perdón, vamos a diseñar una sonda que tiene la secuencia complementaria al G-A-T. ¿Ya? Porque aquí es una u otra. Entonces, sería el CTA que reconocería el GAT. Si existe un GAT, va a dar una señal de hibridación fuerte, que aquí se representa como un amarillo más fuerte, más brillante. ¿Ya? Y, bueno, se puede hacer lo mismo, ¿ya? Para, perdón, si la secuencia es un GAT, y en otro punto de mi microarreglo tengo una sonda que es diseñada para el C, para que sea complementar al C, entonces sería el CGA, ¿verdad? Porque el C complementa con el G complementaría con esa C y el A complementa con esa T. Entonces, esa es la sonda que está diseñada para detectar la C. Sin embargo, si tengo el A, la señal de hibridación será débil, ¿ya? Entonces, yo puedo ver que fue fuerte acá y débil acá. Es una confirmación de que la secuencia tenía una A y no una C. Y así por delante se hace la interrogación con distintas sondas, ¿verdad? Para interrogar entonces ahora si es la C, lo mismo acá. Y por otro lado, se hace una sonda, ya que se puede interrogar de dos veces, por ejemplo, GAT o AGA. Entonces, incluyendo un nucleótido antes de ese triplete, ¿no? Primero interrogamos el GA y el T, ahora interrogaremos el AGA para tener una doble lectura de lo que podría ser esa base, ¿ya? Y se hace nuevamente de la misma forma y así la interpretación es señales débiles o señales fuertes y cuál entonces es el más probable, la secuencia más probable de esta molécula. ¿Ya? Eso es un SNP array, básicamente. ¿Ya? Entonces se ponen distintas posibilidades y luego se interpretan los resultados. Lo mismo, eso sería en que se basa la tecnología de Affymetrix, que es la base, por ejemplo, del chip diseñado por Roche, ¿ya? Que es una compañía que vende soluciones listas para polimorfismos humanos. ¿Ya? Eso, por ejemplo. Y Illumina es una compañía muy grande de secuenciación de ADN que también tiene una solución basada en microarreglos, ¿ya? Un chip también, y es muy parecido, ¿ya? Entonces, lo mismo, hacemos la pregunta si C-A-G, luego sigue la A o la C. Entonces, hacemos las dos preguntas y eso se responde con la secuenciación, o sea, la secuencia se va a extender por una polimerasa y se analiza entonces la señal de fluorescencia del primer aminoácido que se inserta, ¿ya? En el caso, podría ser una T que complementa esta A, o podría ser una G que complementa esta C, y luego esa señal se mide, o es esa, y así tenemos la respuesta si era la A o la C. Bueno, así son los métodos.
Y esos dos, como les comenté, secuenciación de exoma y microarreglo, son los más usados en los estudios amplios que se hacen. Y no sé si ya escucharon hablar que son estudios de asociación de genomas completos. Esos estudios generalmente son hechos con un número de personas de más de 1000. Para que sea un estudio válido, ¿no? Tendría que tener más de 1000 personas. Generalmente estudios de casos y controles. Entonces, por ejemplo, con o sin una enfermedad. Y ahí voy a comparar los genomas de 1000 personas con enfermedad y 1000 personas sin una enfermedad, que es de mi interés, ¿no? Estudiar. Y veo entonces en qué son diferentes, qué es lo que tienen las personas del grupo control y qué es lo que tienen los individuos del grupo enfermo. Y ahí se detectan entonces posibles candidatos a variantes que estén implicadas en ese fenotipo, ¿ya? Para ese tipo de estudio de números muy grandes de personas, son recomendables secuenciación de exoma o microarreglos, ¿ya? Bueno, vienen otros métodos que son más de laboratorio, más para investigación en pequeña escala, ¿no? Basados en PCR, no entraré en muchos detalles, pero me pueden escribir si tienen dudas en relación a estos, ¿ya? El perfil de restricción generando distintos fragmentos de distintas longitudes. Se hace una PCR, luego se hace un corte con una enzima de restricción. El corte esperado ocurriría en una posición, pero si hay un SNP, una mutación perdón, una variación, un polimorfismo en esa región, la enzima de restricción ya no puede reconocer ese sitio, por lo tanto no va a cortar la molécula y por lo tanto habrá una sola banda y no muchas bandas, por ejemplo, como las dos bandas que se esperarían de este corte, que son esas dos, ¿ya? Aquí se muestra la molécula sin cortar. Entonces, en un caso, si se pierde el sitio de reconocimiento de la endonucleasa por la presencia del SNP, entonces no hay clivaje, no hay corte. En otra parte, si se mantiene el sitio de corte es porque no hay un polimorfismo, porque la secuencia normal reconocida por la endonucleasa se mantiene. Entonces, la molécula no digerida y la molécula que se partió en dos partes durante la digestión. Bueno, básicamente es una evidencia, es como un test rápido diagnóstico, ¿ya? Como les comenté, son métodos que dependen del conocimiento de la secuencia. Bueno, otros métodos son basados en el polimorfismo de conformación del ADN de cadena simple. Es decir, bueno, si hacemos una electroforesis de ADN y tenemos ADN de doble hebra, van a migrar idénticos, independientes, si tienen el mismo tamaño, migrarán idénticos, independiente de su secuencia, ¿ya? La separación ocurre por tamaño. Eso en un gel en condiciones desnaturalizantes. Bueno, pero, o sea, de que el ADN está lineal, ¿ya? Lineal en doble hebra. Pero si tenemos el ADN en cadena simple, si tenemos dos moléculas que son del mismo tamaño, pero tienen una variación, aunque sea de un nucleótido, y lo ponemos, entonces la desnaturalización a que se refiere acá es para abrir la doble hebra del ADN y generar el ADN monocatenario, ¿ya? Entonces, si tenemos una diferencia puntual en una base entre esas moléculas, las estructuras que el ADN monocatenario va a formar son diferentes. El ADN de simple hebra tiende a tomar una conformación como doblarse, plegarse, debido a que tiene más estabilidad cuando están asociadas las bases. Entonces, si es de simple hebra, no estará lineal, simplemente tomará una conformación de más baja energía, y eso implica en asociaciones internas entre las bases de la misma molécula. Pero si hay un cambio de un nucleótido, esas diferencias generarán entonces una diferente conformación que será suficiente para tener una migración diferente en el gel.
¿ya? Entonces ahí se verán diferentes migraciones y eso indica que hay diferentes secuencias, ¿ya? Entonces es una evidencia del polimorfismo, ¿ya? Es un otro sistema que detecta polimorfismos. Otro, por último, es basado en PCR también, que es el Tetra Primer Arms PCR, ¿ya? Son partidores que son sensibles a diferencias puntuales, ¿ya? Y que amplifican o no una región. Entonces, por ejemplo, aquí son 4 partidores, no sé si pueden ver, déjame ver si puedo agrandar un poco aquí para que se vea más fácil. Son 4 partidores. Hay un forward que es externo, decimos externo porque va para, se anhela, se une a la punta, a una punta de la molécula, y el otro reverse, que es también del extremo de la molécula, de esa molécula, ¿ya? Pero también hay partidores internos, ¿ya? Uno forward y otro reverse. Es como una PCR anidada, ¿no? Decimos nested PCR. Podríamos tener amplificación de toda esa región por ese partidor y esa pareja, y también por esa y esa, ¿ya? También podríamos tener amplificación de ese forward con este reverse y ese con ese, ¿ya? Entonces esas son las posibilidades. Sin embargo, eso solamente va a ocurrir si hay una hibridación correcta en ese punto. Entonces, efectivamente, lo que se hace es un partidor que es sensible, que de no haber una G, no se unirá. Entonces, esa amplificación de esa secuencia con esta no ocurrirá, ¿ya? Entonces, por eso también se ven diferentes migraciones de los productos de PCR que se refieren entonces a la amplificación o no de los partidores, de las regiones que se amplificarían por los partidores internos, ¿ya? Entonces, también detectan los polimorfismos. Bueno, llegamos entonces a lo que quería, que sería introducir un poco la farmacogenómica, ¿ya? Entonces hablamos de las variaciones de los genes, que son los polimorfismos y cómo se detectan los polimorfismos. Ahora quiero mencionarles que la farmacogenómica es la ciencia que estudia la influencia de estas variaciones en los genes en la respuesta de los individuos a los fármacos, ¿ya? Entonces, ahora de manera muy específica, ¿qué significado tienen esas variaciones en la respuesta a los fármacos? Bueno, sabemos que algunos genes son muy importantes en el metabolismo de fármacos, y entonces estudiar esos polimorfismos en estos genes permite saber si una persona va a metabolizar bien o mal un determinado fármaco, por ejemplo, ¿ya? Esa es la razón principal de la farmacogenómica, el objetivo principal es entender eso. Entonces, ¿qué veremos de todo el universo de la farmacogenómica? En esta clase veremos específicamente lo siguiente: cómo el estudio de un polimorfismo genético específico podría influenciar la determinación de la dosis de un fármaco a prescribir, ¿ya? Entonces, cómo podría ayudar a la medicina en entender entonces la respuesta, ¿ya?, a un fármaco basado en esos datos genómicos. Bueno, les puedo decir que los polimorfismos genéticos pueden tener relevancia para la farmacocinética o para la farmacodinámica, y se tratan de manera diferente, ¿ya? Cuando vemos los genes relacionados con farmacocinética, podemos preguntar cuál es la cantidad de fármaco que se necesita para alcanzar su objetivo en el cuerpo, cuál es la dosis, ¿ya? Entonces, cuando vemos polimorfismos que afectan a la farmacocinética, estamos preocupados de establecer entonces la dosis inicial para cada persona basado en el conocimiento de su genoma, ¿ya? Y luego les voy a explicar por qué la farmacocinética tiene que ver con la absorción, distribución, metabolismo y excreción de un fármaco, ¿ya? Que se abrevia con la sigla ADME, ¿ya? Que significa ese ciclo que les comenté. Luego están los polimorfismos relacionados con farmacodinámica, que podrían ayudarnos a entender que también
las personas, ¿no? O las células diana responden a un fármaco. Entonces, se refiere, por ejemplo, a cuál es el efecto, qué tan benéfico es el fármaco, qué tan efectivo es y qué tan seguro es también para cada persona. ¿Ya? Porque tiene que ver con receptores, canales iónicos, enzimas y el sistema inmune, ¿ya? Que podría estar relacionado a respuestas, por ejemplo, alérgicas después de administrar un fármaco. ¿Ya? Entonces son aspectos diferentes, pese a que son ambos campos de estudio de la farmacogenómica. ¿Ya? Bueno, la farmacocinética es importante porque impulsa todo lo que ocurre en el nivel celular, que sería la farmacodinámica, el mecanismo de acción del fármaco. Porque luego de administrar un fármaco, sea por vía enteral, sea por inhalación, por inyección, hay todo un camino, ¿no? Que les comenté, que sería absorción, distribución, el metabolismo, que varía de un individuo a otro, y la eliminación. Luego, una parte de ese fármaco, mientras pasa por todos esos procesos, una parte modificada o no, está libre en el plasma y podría llegar a la célula objetivo en su tejido en una concentración que podría ser muy diferente de la concentración inicial. Entonces, básicamente, la farmacocinética define la concentración efectiva o biodisponible de ese fármaco en el momento de llegar a su objetivo en el organismo. Entonces, ahí entra toda la farmacodinámica, los receptores de ese fármaco y todo lo que implica su efecto, que podría ser, como les comenté, bueno o malo. Hay algunos casos en que el fármaco lleva a reacciones adversas y eso también lo vamos a ver. Les doy un ejemplo y no quiero, o sea, la idea no es presentarles todo ese texto, sin embargo, algunos fragmentos de lo que sería la farmacocinética de un fármaco común, que es la rifampicina, ¿ya? Es un bactericida antituberculoso, ¿ya? Bastante usado. Y bueno, las informaciones sobre farmacocinética, sobre absorción, distribución, serían estas, que se absorbe en el trato gastrointestinal, por lo tanto se toma por vía enteral, ¿no? Vía oral. Las concentraciones sanguíneas máximas varían considerablemente de un individuo a otro, eso se sabe también. Si se ingiere con alimentos, tiene absorción reducida. En personas normales tiene una media vida de 3 horas aproximadamente cuando se administra esa cantidad. Bueno, ¿cómo se elimina? ¿Ya? Y en qué tipo de circulación puede estar? ¿Qué tipo de modificaciones? Y ahí entre todo el metabolismo, ¿no? Puede sufrir, por ejemplo, desacetilación. Y dice que el metabolito de toda esa modificación que ocurre enzimática, el metabolito retiene actividad antibacteriana y es por eso que es eficiente, porque pese a las modificaciones mantiene su actividad. Luego dice cómo se excreta, cómo se elimina, ¿no? Que es como 30% de una dosis es eliminada, ¿ya? Entonces, el fármaco, mitad de esos 30% es el fármaco intacto, sin siquiera las modificaciones. El otro que dice es que aproximadamente el 80% de la rifampicina se une a proteínas del plasma. Entonces, hay mucha información sobre lo que ocurre cuando ingerimos una cantidad determinada de este fármaco, ¿ya? Pero sabemos también que hay variaciones considerables de un individuo a otro, ¿ya? Aquí no están considerados los efectos adversos que ocurren en algunos individuos, pero básicamente para que entiendan todo el conocimiento químico farmacéutico que hay por detrás del uso de un fármaco. Y llegaré entonces a lo que es la genómica. Entonces, les introduciré el concepto de farmacogenes. Un farmacogen es cualquier gen involucrado en la respuesta a un fármaco. Y ese incluye genes farmacodinámicos, como les comenté, que están asociados a los efectos de un fármaco, y los genes farmacocinéticos, que están relacionados al ADME, que son, por ejemplo, los relacionados al metabolismo de un fármaco. Bueno,
voy a hablarles de algunos tipos sin entrar tanto en detalle, no quiero que se extienda mucho la clase, pero básicamente decirles que los farmacogenes pueden ser de distintos tipos. Los más comunes y más estudiados son los transportadores de los fármacos, ¿ya? Son transportadores de membrana que son muy importantes para determinar esos perfiles farmacocinéticos y son responsables para establecer esos niveles sistémicos de los fármacos. Sabemos que muchos fármacos son hidrofóbicos y dependen del transporte por membranas, ¿ya? Entonces, los transportadores de membrana son clave para que estén disponibles dentro de un otro tejido. Aquí, por ejemplo, hay un mapa, no sé si pueden ver, no quiero que se fijen mucho en las siglas, sino que vean que en azul están diseñados principalmente los transportadores del tipo influxo, ya que llevan para adentro, y en rojo los que llevan hacia afuera, ya, fluxo. Entonces pueden ver que el tejido o las células endoteliales del cerebro tienen mucho más sistemas de fluxo que de influxo en relación, todo eso central es en la sangre, ¿ya? Son los vasos sanguíneos. Y todo lo que está aquí representado son diferentes tejidos. Aquí está el intestino, aquí sería la orina, o sea, serían tejidos relacionados con el sistema urinario, ¿no? De aquí en el riñón, en realidad. Y aquí un hepatócito, que sería una célula del hígado. Entonces, en distintos tejidos hay distintos tipos de interacción con la sangre y de transportadores, naturalmente, que podrían estar responsables de llevar ese fármaco que está en la sangre para el interior de un tejido, ¿ya? Entonces, la importancia de los transportadores en esa absorción. Luego están las enzimas que metabolizan los fármacos. Ya hablamos de desacetilación y hay muchas otras, ¿no? Que hacen metilación y otras modificaciones en los fármacos. Bueno, controlan las conversiones químicas que podrían entonces llevar a su degradación o excreción del organismo. Si lo hacen de manera muy eficiente, influyen en la biodisponibilidad del fármaco. Antes de que antes de que pudiese actuar, podrían ya eliminarlo de manera muy eficiente. Entonces, si un individuo es muy eficiente en ese metabolismo, podría cambiar completamente el efecto del fármaco y quizás incluso que no tenga ningún efecto en su organismo. Y por otro lado, una persona que tiene poca capacidad de modificación o metabolismo de ese fármaco podría tener una sobredosis si recibe la misma dosis de fármaco que cualquier otra persona, podría tener una sensibilidad porque no tiene la capacidad de excretar, de modificar y degradar ese fármaco, ¿ya? Entonces, lo que se quiere con la farmacogenómica es una solución que sea más específica para cada genotipo, ¿ya? Para cada persona. Ya, y que los transportadores y las enzimas trabajan en conjunto. Aquí ese esquema es solamente para decir que aunque hay distintos tipos de genes que se estudian, ¿no? Como farmacogenes, los transportadores son los que llevan, como les comenté, la droga o el fármaco al interior de, por ejemplo, un tejido, y las enzimas podrían actuar en el interior de ese tejido. Entonces, están relacionadas, ¿ya? Hay otros tipos de farmacogenes, algunos relacionados con el complejo central de histocompatibilidad, ya las células, los genes GILA, ¿no? Que están asociados a la presentación de pequeños fragmentos de proteínas que son propios, como para que el organismo pueda identificar lo que es propio y lo que es extraño, y generar entonces una reacción de rechazo a lo que sea una invasión, algo que sea externo. Pero lo que pasa es que muchas veces los genes de ese complejo de histocompatibilidad podrían fallar en presencia de algún fármaco, podrían equivocarse y presentar y poner como una respuesta alérgica a algo que sea propio o mismo por efecto del medicamento, ya que podría entonces llevar a reacciones severas como esas que les menciono, la síndrome de Stevens-Johnson
y la necrólisis epidérmica tóxica. ¿Ya? En este caso se parece como una urticaria, pero muy grave, y la necrólisis es una pérdida de piel de manera bastante grave, es como podría llevar a la muerte. Entonces, estos genes también son estudiados en ese sentido. Y están los blancos farmacológicos, que sería el punto final de acción del fármaco, que son las dianas, ¿no?, de los fármacos, que podrían variar y tener entonces diferentes resultados de la terapia. La eficacia de un fármaco podría no ser la misma, dependiendo de la estructura de ese blanco farmacológico, que podría variar de una persona a otra. Bueno, entonces ya tienen claro qué son los polimorfismos, cómo se detectan y cómo los polimorfismos en farmacogenes pueden afectar a un tratamiento. Bueno, para estudiar eso, entonces necesitamos recursos, ¿verdad? Información, y quiero mostrarles dónde están estas informaciones. Llamé esa sección de recursos bioinformáticos, ¿ya? Y para mostrarles básicamente cómo responder a esas preguntas, presento la primera, que sería, como les comenté al comienzo, considerando que el genoma humano tiene 3.000 millones de pares de bases, ¿cómo y dónde se mantiene un registro ordenado de todas las variantes detectadas, principalmente las de nucleótido único, que son las más comunes que les comenté? Entonces, hay muchas, ¿y dónde están? Bueno, hay diferentes bases de datos, pero la principal de ellas está en el GenBank, en el NCBI. En su versión más nueva, se llama DB-SNP, o la base de datos de SNPs. La última versión es de este año, de abril de este año, y contiene 730 millones de variantes de referencia. ¿Ya? Es una cantidad muy, muy grande de información. Y les cuento, las personas que contribuyen a esa base de datos son muchas. Vienen desde los laboratorios de investigación, como un laboratorio cualquiera, podría ser de nuestra universidad, el resultado de una investigación nuestra. Si identificamos un SNP, podríamos informarlo al NCBI. Centros de secuenciación y otras bases de datos también. Entonces, la información SS que llamamos son los SNPs sometidos o depositados en la base de datos. NCBI los recibe a todos. Entonces, SS serían secuencias aún no analizadas por NCBI. Son secuencias depositadas por los usuarios. ¿Ya? Luego, la base de datos tiene investigadores científicos que son curadores de la información. Significa que van a revisar una a una de esos depósitos y van a transferir esa información y unirla a los repositorios de referencia, que son los RS. Entonces, cuando encuentran RS y un número, significa que ya es una información curada, validada y que incluye a distintos SNPs que reciben una identificación única. ¿Ya? Hay más de 2.000 millones de secuencias contribuidas por usuarios, pero muchas son idénticas, ¿ya? Y esas idénticas, si ya existen como un RS, son incluidas en ese RS. ¿Ya? Si son nuevas, se forma un nuevo RS, una nueva secuencia de referencia. Y con eso hay hoy 730 millones de variantes de referencia. ¿Ya? Bueno, nos dan información sobre los genotipos, frecuencias de alelos que con qué frecuencia ocurren en una determinada población. Naturalmente, porque esa información viene con información asociada, de dónde, de qué persona, cuál sexo, de qué país, ¿verdad? Entonces se pueden tener informaciones distintas sobre dicha variante. Y luego eso se puede usar en distintas aplicaciones. Por ejemplo, en la farmacogenómica, que sería ese desarrollo de esa tecnología de asociación entre los polimorfismos y la respuesta a los fármacos. La genómica funcional, para entender entonces cómo funcionamos y cómo nuestro organismo, ¿no?, reacciona a distintos efectos, ¿no?, o distintas situaciones. Y los
y el diseño de los experimentos que les comenté de asociación de genomas completos, esos que les comenté que se hacen con miles de individuos para poder encontrar asociaciones válidas, ¿no? Estadísticamente válidas. Y también los estudios evolutivos, que me parecen muy interesantes también, saber cómo evoluciona nuestro genoma. Bueno, pero para hoy lo que nos importa más es lo que es relacionado a la farmacogenómica. Y la segunda pregunta que espero que podamos responder es ¿dónde se encuentra la información sobre estas asociaciones que ya se conocen entre la variación genética y la respuesta a los fármacos? Bueno, hay diferentes bases de datos también y algunas de las que son relevantes les presento acá. Una es la PharmKB, o sea, como la Knowledge Base. KB es como base de conocimiento, ¿ya? de farmacogenómica. Entonces es gestionada por la Universidad de Stanford, mantenida por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Bueno, PharmKB recompila conocimientos sobre el impacto de la variación genética, respuesta a los medicamentos, pautas de dosificación, etiquetas de medicamentos, porque algunos ya traen esa información, ya que podrían estar relacionados con una variante genética, y otras asociaciones y relación fenotipo-genotipo. Entonces hay distintos campos, variaciones genómicas, interpretaciones clínicas, vías. Uno puede hacer la búsqueda y encontrar distintos resultados en estos campos, ¿ya? Entonces es una base de datos más comprensible de información. Otras bases de datos son más específicas. Por ejemplo, aquí es una base de datos que solamente se refiere a la interacción entre fármacos y genes, algunas que ya se conocen y que se pueden encontrar acá. Aquí, por ejemplo, si se busca esa variante ya del gen de citocroma oxidasa P11B2, se puede encontrar información, ¿ya? Y links para distintas otras bases de datos. Algunas drogas o fármacos que tienen interacciones conocidas con esta variante, ¿ya? Entonces aquí una, otra y la lista sigue. Ya eso es un pantallazo de una búsqueda que hice mientras preparaba esta clase. Bueno, y hay otros, ya, muchos más. Uno que simplemente tiene una información sobre las reacciones adversas ya registradas, ya, eso también es súper útil. Entonces, lo importante es hacer una búsqueda en distintas bases de datos y unir información de distintas fuentes para poder dar soporte a una investigación, ¿ya? Y también la base de datos toxicogenómica para hacer comparaciones. Bueno, hay otras que son, por ejemplo, estas específicas para cáncer, ¿ya? Para quienes estudian cáncer, podrían encontrar acá un registro de mutaciones somáticas de cánceres humanos, relación entre la genómica de células tumorales y sensibilidad a algunos tratamientos, ¿ya? Entonces también se pueden encontrar bases de datos más específicas. Pero bueno, todo eso existe de información, hay muchas personas e investigadores estudiando esa temática, pero ¿cómo eso se transfiere a nuestra vida? ¿Ya? ¿Cómo eso realmente impacta lo que llamamos, que pensamos que es una tendencia futura, presente y futura, ¿no? Que es la medicina de precisión o medicina personalizada? ¿Cómo eso se transfiere al paciente realmente? Entonces, quiero mencionarles entonces en esta última parte de la clase que la promesa de la medicina personalizada es que algún día todos los tratamientos idealmente se adapten a nuestra composición genética, ¿ya? Naturalmente eso no es algo tan simple, hay mucho camino aún por recorrer, pero la idea es esta, que la atención médica sea personalizada, que las decisiones médicas, los tratamientos estén adaptados a cada individuo de todas las maneras posibles, incluido el estudio de los genomas. Naturalmente, eso va a depender
del costo, que sea cada vez menos, ¿no? Lo que cuesta entender nuestra información genómica personal. Pero lo más importante es entender que la farmacogenómica es parte integral y esencial de la medicina de precisión, ¿ya? Como les comenté, se comparan los genomas de personas que, por ejemplo, están en mismo tratamiento y se pueden entonces percibir las variaciones y identificar los riesgos de efectos secundarios, situaciones en las que no hay beneficio y situaciones así. Pero naturalmente estudios con seres humanos son limitados, son difíciles por el tema de la bioseguridad, de la ética en la investigación, entonces son distintas etapas. Y ya les comentaré también por qué y cómo eso ocurre, ¿ya? Lo más importante también es entender eso, es como un resumen de lo que son los posibles o principales resultados terapéuticos que son asociados a las variantes de los genes, ¿no? Los polimorfismos. Entonces, tomemos acá un grupo de pacientes, ¿ya? Un grupo de personas, no tenemos aún información sobre su composición genética, simplemente sabemos que tienen la misma enfermedad y que recibieron el mismo fármaco en la misma dosis, ¿ya? Entonces, es un grupo bastante, deberían tener una respuesta la misma, ¿no? La enfermedad es la misma, el tratamiento y dosis son los mismos. Sin embargo, vemos 4 principales respuestas, ¿ya? Una respuesta parcial en la que el fármaco es benéfico, pero es tóxico, ¿ya? Entonces, sí cumple su objetivo, pero genera un problema, ¿ya? Entonces, es una respuesta parcial, no es ideal. Hay otro grupo de pacientes en el que no hay respuesta y además hay un efecto adverso. O sea, terrible, el resultado cero, o sea, no cumplió con el objetivo, la eficacia de la terapia no existió y hubo un efecto adverso que podría ser muy grave. Entonces, es el peor escenario posible. Luego hay un escenario en el que nada ocurre. El fármaco no es tóxico, pero tampoco es benéfico, así que es un grupo sin respuesta, ¿ya? Y el otro sería el único que queremos, que sería el fármaco es benéfico y seguro, no produce ningún efecto tóxico, por lo que la respuesta es total. Pero esa es una parte de los resultados, ¿ya? Queremos justamente poder predecir ese tipo de efecto y ese para poder evitar que ocurran los efectos adversos, sobre todo debido a la toxicidad. Entonces, la farmacodinámica tiene ese desafío, poder predecir antes de que se haga la administración de un fármaco a una persona, cuáles serían las posibilidades de que el tratamiento tenga respuesta total. Porque de no ser así, si podemos identificar una variante que nos muestre con antelación un posible efecto adverso o toxicidad, podríamos evitar y hacer elección de otro fármaco que sea, ¿cómo se dice?, una alternativa a ese tratamiento. Esa es la idea, ¿ya? Bueno, los diferentes fenotipos asociados a esas variantes. Bueno, aquí en cuanto a la metabolización de los fármacos, que podría ser muy rápida o muy lenta, ¿ya? Entonces, sí, aquí solamente para mostrarles la complejidad de lo que existe. Cuando los fármacos tienen una respuesta, o sea, cuando la respuesta a los fármacos está determinada por una sola variante génica, vemos resultados así, como discretos, puntuales, ¿ya? Naturalmente como gradientes, como muestra el gráfico en la parte superior, que define los metabolizadores pobres, los que metabolizan de forma muy lenta el fármaco, los metabolizadores intermedios, los normales, ¿ya? Y al final los rápidos o ultra rápidos, ¿ya? Hay una parte que solapa, si ven, o sea, las curvas están como unidas, ¿no? No vienen a la base y luego suben, sino que hay una intersección entre lo que podrían ser los límites de uno u otro grupo. Pero lo importante es que hay, sí, toda esa variación en los perfiles de respuesta individual a los fármacos.
¿ya? Podríamos estar en ese grupo o en este. Y aquí, por ejemplo, no tener ningún efecto y aquí tener un efecto muy bueno del tratamiento. O al revés, depende de qué fármaco estamos hablando. Pero también si la respuesta a un fármaco depende de muchos genes o muchas variantes génicas en conjunto, no estamos hablando de una respuesta simple, tendríamos que entender mejor cómo eso funciona y naturalmente habría todo un gradiente de respuesta que sería muy difícil comprender, ¿ya? Entonces ese escenario es más fácil y son los farmacogenes más fáciles de entender porque basta con su presencia o ausencia o detectar la variante 1, 2, 3 o 4 para poder saber entonces en qué perfil está esa persona. Pero no siempre es así, por lo que es un área aún en desarrollo, es bastante, para algunos genes aún es bastante difícil encontrar una asociación. Bueno, ya les hablé de los estudios de asociación de genoma completo, GWAS, y les hablé de los farmacogenes y de los ensayos clínicos, ¿no? Que son estos ensayos con personas, creo que les comenté un poco que no son fáciles por la dificultad de trabajar con seres humanos. Pero básicamente en eso constituye la investigación translacional. Es el intento de llegar a ensayos clínicos para pasar a una implementación clínica, ¿ya? Como les comenté, incluye descubrir la asociación, realizar estudios funcionales en animales o en etapas clínicas, ¿no? O en seres humanos, y evidenciar el posible impacto clínico. Entonces, de eso depende, y aquí estamos en muchos aspectos, en muchas investigaciones aún estamos en esa etapa. Pocos ejemplos hay de que pasaron a la implementación clínica, que el diagnóstico permite la definición de una dosis y uso clínico, ¿ya? Porque eso depende de validar esa información de la relación entre fármaco y gen, y naturalmente incluye un apoyo a la decisión clínica, no es un reemplazo. El médico tiene que tener una idea del historial familiar de esa persona, fundamentarse también en eso, no solamente en la información del diagnóstico genético. Claro, y es un complemento, ¿no? De la práctica clínica que está basada en el genotipado. Entonces, estamos aquí en muchas enfermedades y aquí en algunas. Y les voy a comentar algunos ejemplos de lo que se implementó ya de manera práctica, o sea, la implementación clínica. Por ejemplo, el gen PCSK9, ¿ya? Hubo un avance muy considerable en el estudio de ese gen, en el sentido de percibir y entender las variantes que existen en la población. Y eso fue la base para el desarrollo de medicamentos y tratamientos. Y les cuento más. Saben que existen, que el colesterol se puede dividir en bueno o malo, ¿no? Los tipos de colesterol, y el malo puede llevar entonces a un montón de enfermedades cardiovasculares muy graves. Entonces es muy importante tener el control de esos niveles de LDL en la sangre, y naturalmente eso tiene que ver con nuestra alimentación, pero también con el uso de fármacos, porque se puede inducir la reducción de ese tipo de colesterol a través del uso de fármacos, ¿ya? Entonces, bueno, la PCSK9 es una proteína, el nombre de la proteína es proproteína convertasa subtilicina quexina tipo 9, ¿ya? Pero se abrevia como PCSK9. Esta proteína regula la cantidad de colesterol en la sangre, pero interesante que el aumento de esa proteína aumenta el LDL circulante, ¿ya? ¿Por qué? Porque reduce el número de receptores de LDL en el hígado, que es lo que retira el LDL de la sangre para que sea metabolizado. Entonces, el aumento de expresión o de cantidad de esa proteína es negativo para el organismo porque aumenta la cantidad de LDL en la sangre. Entonces, se encontraron variantes de este gen que causan una mejora en la actividad de esa proteína, ganancia de función, y eso es negativo porque
precisamente eso lleva a la hipercolesterolemia, ¿ya? Y es genético, ya que es heredable, ¿no? Una variante del gen es heredable, entonces son casos familiares de hipercolesterolemia. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Un gen que mejora la actividad de esa enzima y que lleva a un diagnóstico malo, o sea, de mal colesterol. Entonces, lo que se hace es desarrollar tratamientos o fármacos que inhiben la proteína PCSK9. Pero la percepción de que eso influye fue basada en la comparación de genomas de personas que tenían esa condición con personas que no tenían, y entender entonces que había una variante en ese gen que llevaba a la producción de una proteína más eficiente. Entonces, el estudio de los polimorfismos que lleva entonces a entender mejor una enfermedad y diseñar entonces tratamientos para solucionar la enfermedad. Bueno, otro ejemplo es el gen de la citocromo oxidasa P2D6, ¿ya? Bueno, es una enzima que está relacionada al metabolismo de un grupo muy grande de fármacos, por eso es muy clave, muy central. No es muy específica en cuanto a los fármacos, pero actúa en un rango o una variación muy grande de fármacos. Bueno, ese es uno de los casos más concretos, porque ya existen incluso chips de microarreglo, como este, que es diseñado como semejante a lo que les mostré antes cuando les expliqué los métodos. Este fue el primer test clínico farmacogenético aprobado por la Food and Drug Administration de Estados Unidos. Ya eso fue en 2004. Es capaz de detectar decenas de variantes de la enzima citocromo P450, incluida esta que les comento, ¿ya? Y una otra. Entonces, permite predecir ese fenotipo metabolizador, si es pobre, normal, ultra rápido, como les comenté antes. Hay tres aquí en esa imagen que se muestran, ¿ya? El normal al centro, no sé si pueden ver aquí, hay unas como representaciones de lo que son las proteínas, ¿no? Unas elipses, representando entonces una cantidad normal de proteínas. Está a la izquierda una variante, está aquí el nombre de la variante, asterisco 4, que define lo que sería un metabolizador pobre, ¿ya? ¿Y por qué es un metabolizador pobre? Bueno, en el genoma existe una sustitución o un SNP que lleva a la formación de una proteína truncada, ¿ya? Entonces aquí se ve el gen, aquí se ve el ARN mensajero, su extensión normal, pero también se forma una variante con extensión más corta. Y esa variante con extensión más corta no es funcional, que es lo que se representa acá, sin el nombre proteína encima, ¿ya? Aquí serían 3 formas normales y aquí 6 formas truncadas. Eso lleva a que sea más lento en metabolizar porque una parte de las enzimas no es funcional, ¿ya? Y esta otra variante a la derecha, que es la que dice asterisco 2XN, que define un metabolizador ultra rápido, porque justamente en el genoma hay una duplicación que lleva una ganancia de función, que lleva a la producción de mucho más proteínas, como pueden ver acá, muchas más moléculas de ARN mensajero y muchas más proteínas, por lo que el metabolismo es muchísimo más eficiente. Entonces son 3 fenotipos diferentes asociados a 3 genotipos reconocibles por un sistema de microarreglo, ¿ya? Entonces esas 3 se pueden diagnosticar en este chip, entre otras, ¿ya? Y por eso se puede entonces entender cuál es el perfil metabolizador de una persona, y en el caso de que sea pobre metabolizador o ultra rápido, se hace un ajuste de la dosis que se va a administrar del determinado fármaco. Eso ya está en práctica, ya está en uso en Estados Unidos. El médico puede pedir ese ensayo, ¿no? Y determinar entonces la forma de tratamiento. Bueno, la FDA tiene una tabla, o sea, lo publicó en febrero de 2020, en la que presenta todas las interacciones entre genes y medicamentos que ellos
reconocen. No significa una autorización. Y incluso ellos presentan eso como con esas 3 tablas. O sea, yo puse aquí, casi no se ve, pero son 3 tablas diferentes, muy largas. O sea, yo copié solamente el comienzo de cada una para mostrarles. Están en esa página web que pueden ver. Y eso trae entonces en 3 clases diferentes. La primera tabla trae interacciones entre medicamentos y variantes genéticas que ya tienen evidencia suficiente de que una prueba farmacogenética puede ayudar en la definición de la dosis. Es el caso que les comenté antes del chip de Roche, ¿ya? Bueno, la tabla 2 trae una información sobre medicamentos y genes con evidencia que indica algún impacto potencial en la seguridad de uso, no en la eficacia ni nada, pero seguridad, o sea, ausencia de efectos adversos, por decir así. La tercera tabla trae un listado de variantes genéticas asociadas a que cambios en las concentraciones de fármacos o sus metabolitos pueden estar relacionadas con estos genes, pero pueden no necesitar ningún ajuste de dosis, simplemente para decir que hay variación interpersonal en las respuestas a los fármacos, no que haya efectos adversos, ni que sea necesario un ajuste de dosis, simplemente de que pueden haber variaciones interpersonales, ¿ya? Entonces, la FDA tiene eso no como recomendación, sino como información. Y quiero mencionarles, y la próxima clase también les hablaré, presentando en esa próxima clase sobre la privacidad y confidencialidad de datos genéticos, ¿ya? Que es un tema que continúa de lo que voy a hablarles acá. Bueno, entonces, existen diagnósticos para detección de polimorfismos genéticos que son aceptados y usados en alguna medida por los médicos, ¿ya? Sobre todo en tratamientos que podrían tener un efecto muy grave cuando se hace la administración en personas con esos fenotipos modificados, ¿no? Como ultra rápidos o muy lentos metabolizadores. Entonces, en estos casos, los médicos hacen la solicitud, pero quiero que sepan que ya existen empresas, y esa es una de ellas, que permite a que personas normales, tú, yo, cualquier persona, compremos un kit que se llama Personal Genetic Service y nos ofrece el servicio como conozca sus genes, ¿ya? Sus genes tienen mucho que decir sobre tu salud, tus características y ancestralidad. Estaríamos felices de hacerte conocer, o sea, de presentarte tus genes. Entonces, lo que ofrecen en ese kit viene un tubo donde se puede recolectar la saliva. Es basado en la saliva, no hace falta tomar muestras de sangre ni otro tipo, sino que la saliva. De ahí pueden extraer el ADN humano. Bueno, en una semana te dan un montón de resultados relacionados a tu ancestralidad, de cuál es tu origen reciente, un poco más antigua, qué tanto porcentaje de gen neandertal hay en tu genoma y un montón de otros aspectos que son curiosos, son muy interesantes. Pero también empiezan de a poco y quizás dentro de un mes a darte resultados relacionados con tu salud. Ese servicio se autorizó en 2006. Tiene, como les comenté, una función de informar sobre ancestralidad, pero también salud, pero funciona algo como una red social genómica, y les voy a explicar un poco qué significa eso, ¿ya? Pero a la vez, no es o sea, ese kit no es caro, cuesta como $100, es algo bastante accesible a cualquier persona, pero los datos masivos que ellos recuperan con ese servicio que es fácil, gratis o barato, también les sirve como obtención de datos de muchas personas y eso tiene un valor muy alto. Entonces, una empresa así gana mucho dinero con nuestros datos porque los puede compartir con empresas, por ejemplo, de grandes empresas farmacéuticas que están desarrollando los fármacos. Y es una situación polémica, pese a que cuando uno hace ese servicio, ellos te preguntan si quieres o no compartir sus datos para investigación.
Entonces uno está informado, tiene la posibilidad de decir que no, ¿ya? Entonces eso es importante, pero la política de privacidad de esas empresas no es muy clara y les voy a comentar eso en la próxima clase, ¿ya? Pero lo que quiero hablarles hoy es un poco sobre lo que significa saber nuestro genotipo, ¿ya? Y un servicio tan accesible como este. Comentarles que en el 2013, algunos años entonces, después de que empezó a funcionar esa empresa, la FDA puso restricciones. Dijo que no más podrían informar sobre algunos aspectos de salud o muchos aspectos de salud que estaban informando, debido a que las personas empezaron a tener miedo, a buscar los médicos y pedir que hiciesen más exámenes porque creían que iban a tener una enfermedad. Porque para una persona común que no tiene formación en esa área, es muy difícil entender cuando uno le dice, por ejemplo, que tienes 5 veces más posibilidades de desarrollar un cáncer de tal tipo. La persona piensa que sí es cierto que es un diagnóstico y no que es una posibilidad porque entiende que es definitivo. Entonces, es muy grave eso y básicamente FDA dijo que no. Y empezó desde entonces a liberar gradualmente los informes de salud, uno a uno, basado en realmente lo que pueden decir a las personas respecto a las implicancias de un polimorfismo que se detecta en su genoma, ¿ya? Hoy ofrece entonces, además de los informes de ancestralidad, algo como 50 informes de salud que están aprobados por FDA. Antes informaban algunos miles de polimorfismos y sus posibles consecuencias. Hoy están limitados a los que están aprobados por FDA. Bueno, yo, por curiosidad, naturalmente, en 2013, creo que fue muy poco después de que la FDA puso la restricción, hice mi genotipado con 23andMe, que es el nombre de esa empresa, y lo que les comenté sobre lo que es una red social genómica es que me envían correos regulares que me comentan, estimada, 18 personas que comparten de ADN contigo se unieron a la red social que se llama Parientes de ADN, por ejemplo, en los últimos 35 días. Y yo puedo pinchar y ingresar y ver, por ejemplo, que encontraron un primo, una persona que sería mi primo en 3er grado, en 4º grado, que comparte un trozo de un cromosoma idéntico al mío, por ejemplo. Entonces, muy probablemente tenemos alguna relación de parentesco, pero un poco lejos. Por ejemplo, el primo de mi abuelo o sea, mi abuelo era primo del abuelo de la persona o algo así. Bueno, eso es interesante por un lado, pero es también un acceso muy grande a la información personal que nos debiera preocupar, y eso también les comentaré en la próxima clase. Pero en cuestión de entender nuestro genoma y realizar estudios de asociación, me siguen enviando mensajes, por ejemplo, estimada, ¿por qué aceptaste participar de la investigación? Ocasionalmente te preguntaremos algo como eso. ¿Cómo evaluarías tu habilidad matemática, por ejemplo? ¿Ya? Lo que quieren saber es si personas que se declaran con una habilidad matemática elevada, por ejemplo, comparten algún polimorfismo genético. Básicamente es eso. Otras preguntas que me hicieron, si soy alérgica a polen o si tengo astigmatismo, por ejemplo, tengo facilidad de lectura con cosas que están cerca, pero no con cosas que están lejos, ¿ya? Entonces, algo así. Pero también me llegan solicitudes, si quiero, ¿no? Es completamente voluntario, participar, por ejemplo, en cuestionarios que preguntan sobre la pérdida de peso a través de la dieta o ejercicio, ¿ya? Para saber si tengo alguna variante que me deja, por ejemplo, simplemente hacer una dieta de una semana y perder peso, o si necesito hacer un ejercicio muy intenso para lograrlo. Y eso quieren asociar entonces con variantes genéticas. Básicamente eso es para el desarrollo de fármacos y de conocimiento que va probablemente tener un valor, ¿no? Para alguna compañía. Pero bueno, es básicamente lo que existe.
Hay otras empresas que hacen lo mismo, creo que esta es una de las que han avanzado más y se han mantenido, ¿no?, en el mercado. Pero lo que descubrí de interesante relacionado a la clase de hoy, de mi genotipo, según 23andMe, fue que soy un metabolizador pobre de algunos fármacos de ese grupo. Como dicen en ese cuadro superior, y que son un factor de riesgo para hemorragia gastrointestinal. Y uno de ellos es el ibuprofeno. Lo que pasa es que yo desde hace unos años he tenido crisis de migraña y por un tiempo ocupé un medicamento diferente, pero en una de las peores crisis que tuve, el médico me dijo, mire, quizás no necesito un remedio tan fuerte, que era un vasoconstrictor, específico para los vasos cerebrales, ¿no? Pero podrías tratarlo con ibuprofeno. Inténtalo la próxima vez. Y empecé todas las crisis de migraña al comienzo, o sea, antes de que empeorasen, tomaba ibuprofeno y no llegaban a impactarme. O sea, era un efecto beneficioso en la migraña perfecto. El ibuprofeno fue perfecto, no tuve ningún problema más y casi desaparecieron en realidad las crisis, ¿ya? Porque es un antiinflamatorio, ¿verdad? Y eran casi todos los meses, así que lo tomé mensualmente con una cierta frecuencia. Sin embargo, en el 2018 tuve diagnosticada una úlcera péptica, ¿ya? Y cuando lo tuve, o sea, cuando lo diagnosticaron, por casualidad quise revisar mi informe de salud y lo encontré. Encontré que soy una metabolizadora pobre de ibuprofeno y por eso podría tener una relación. Yo no sabía de eso, no me había fijado en eso hasta que tuve ese diagnóstico. Entonces, lo que quiero decir es que, por un lado, puede ayudar mucho en entender algunos aspectos de salud. Sin embargo, es muy grave cuando uno lo toma como diagnóstico, ¿ya? Entonces, puede ser y puede no ser, pero hay una posible relación que se tiene que investigar, ¿no? Si hace sentido lo que dice esa variante génica. Y otro que relacionado también a un fármaco gen es que soy un metabolizador intermedio de varfarina, que es un anticoagulante. Entonces, si en alguna situación de mi vida necesito usar ese anticoagulante, podría ser de interés para mi médico saber que probablemente yo necesito una dosis más baja de ese anticoagulante porque soy una metabolizadora intermedia, ¿ya? Entonces, son informaciones que pueden ser útiles, pueden impactar la práctica clínica, pero aún no lo son, ¿ya? Entonces, por último, para terminar la clase, quiero presentarles el ejemplo del pionero en la secuenciación del genoma humano. Todos conocen a John Craig Venter. Él fue el que publicó junto con un consorcio o sea, a través de una empresa particular, llegó junto al final de la secuenciación del primer genoma humano, junto con un consorcio de decenas de laboratorios, y él solo con una empresa privada logró el mismo resultado en el mismo tiempo. Así que es una persona brillante, hoy es un multimillonario, ¿verdad? Y también bastante polémico en muchos sentidos. Por ejemplo, en el 2017 secuenció y publicó su propio genoma en ese artículo que se puede ver acá, y él fue el donante del ADN que se secuenció. Bueno, ¿qué aprendió él con su genoma? En ese entonces, 2007, bueno, cuatro años después de la secuenciación del primer genoma humano, se sabía muy poco sobre esos polimorfismos, ¿no? Descubrió, por ejemplo, que tiene los ojos azules, lo que es gracioso porque ya lo sabía, ¿no? Que metaboliza rápidamente la cafeína, que posee un riesgo elevado de enfermedad de Alzheimer y enfermedad cardiovascular. Pero muy irónicamente descubrió que tiene un bajo riesgo para muchos tipos de cáncer. Lo que pasa es que en 2016 se diagnosticó en él un cáncer de próstata. Y lo que pasa es que años antes, algunos años antes, después de ya publicado su genoma, pero antes de detectar el cáncer, un examen de sangre detectó que tenía bajos niveles de testosterona. Y básicamente se preocupó, buscó a médicos, y aunque los médicos no recomendaron
él quiso tomar suplementos de esta hormona para tener niveles que él consideraría normales de testosterona. Lo que pasa es que muy probablemente ese tratamiento llevó al crecimiento y desarrollo más rápido del cáncer de próstata, debido a que cuando se mira nuevamente sus datos genómicos, ahí sí se encuentra una variante muy clara en un receptor de testosterona que hace que ese receptor, o sea, en el gen, ¿no?, que codifica el receptor, que hace con que ese receptor sea hipersensible, es decir, es mucho más eficiente que un receptor normal, porque tiene unas repeticiones, pero muy pocas repeticiones, unas 6 repeticiones de una secuencia, lo que lo hace más eficiente que un receptor que tiene muchas repeticiones, que es común en la población. Entonces, en la población, los niveles de testosterona son un poco más altos porque los receptores no son tan eficientes en captar y hacer que cumpla su función la testosterona. Sin embargo, una persona que tiene menos repeticiones en esa molécula o en ese gen, tiene una molécula de receptor que es muy eficiente en captar la testosterona. Y el organismo de Craig Venter era, o sea, totalmente equilibrado, tenía poca testosterona precisamente porque era muy eficiente en captarla. No hacía falta tener más. Y lo que pasa es que esa actitud de automedicarse o de pedir la suplementación fue negativa para su salud. Entonces, si hubiese sabido, ¿no?, conocido la asociación entre esa variante genética y la testosterona, por ejemplo, no tomaría esa misma decisión. Así que la información del genoma, lo que quiero decir es que muchas veces no es suficiente para darnos todas las respuestas. En esa ocasión, cuando se analizó, no sabían que esa variante existía y que podría tener ese efecto. Entonces, si reanalizamos nuestros datos genómicos ahora y de aquí a una década, quizás vamos a entender mucho más en una década con el mismo genoma nuestro, ¿no?, de lo que sabemos hoy. Entonces, el avance del conocimiento aún no es 100%, por lo que no deberíamos tomarlo como una respuesta única a nuestros problemas de salud. Es un complemento y realmente los médicos tienen que evaluarlo de manera conjunta con muchos otros parámetros y evidencias clínicas, ¿no?, para cada persona. Así que no es suficiente tomarlo como única evidencia. Bueno, para finalizar, decirles que hay muchos desafíos para la medicina personalizada. Uno de ellos es el acceso a los datos genómicos de muchas personas para poder hacer los estudios de asociación, porque implica un compromiso de privacidad y confidencialidad de los datos. Muchas veces son las industrias las que están interesadas en hacer eso y quieren que la información sea usada para otros fines. Entonces es delicado el tema. Bueno, hay necesidad de nuevos modelos predictivos. Todo se hace, por ejemplo, en modelos animales, pero también están hoy en día herramientas bioinformáticas que permiten hacer muchas simulaciones y llegar a resultados bastante interesantes sin necesidad de usar modelos animales. Quizás entender que no tiene sentido seguir con una investigación antes de que llegue a trabajar con un modelo animal, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la bioinformática tiene un futuro muy importante en ese sentido. Luego, otro desafío es que la mayoría de los farmacogenes suelen ser descubiertos o que la asociación, ¿no?, entre esos genes y esas variantes con un fenotipo se descubre muy tarde en el proceso de desarrollo de nuevos fármacos, generalmente en la fase 3. Significa que el fármaco se produce, pasa por primeros ensayos y solamente cuando se aplica en una cantidad muy grande de personas, que son los ensayos clínicos fase 3, es que se detectan las reacciones adversas con una frecuencia determinada y que eso es responsable porque un 30% de los fármacos fallen o no superen esa etapa, ¿ya? Porque los efectos adversos solamente se perciben cuando se aplica un fármaco a una cantidad muy grande de personas.
Y ahí toda la investigación termina porque no es seguro. Entonces, realmente esa es una gran limitante. Bueno, y naturalmente necesidad de mayor disponibilidad y más alta calidad para los ensayos diagnósticos que son usados hoy en día, ¿verdad? Para que sean más conclusivos y realmente puedan apoyar a la práctica clínica. Bueno, y con esto termino. Les dejo acá 4 sugerencias de lecturas para los que quieren profundizar un poco más en esta temática. La primera de ellas es una revisión sobre el tema de farmacogenómica. La segunda es un aspecto que yo no traté en esa clase, que habla sobre la evolución de las variantes genéticas, habla, por ejemplo, de la evolución humana, ¿no? En distintos continentes, cómo son las variaciones entre las poblaciones, la influencia del ambiente en la selección de algunas variantes genéticas. Es interesante ese artículo. Luego, un otro que habla de medicina de precisión y enfermedades raras, ya también muy interesante. Y el otro de un aspecto que también no hablé en esta clase, que son las políticas en salud. Ocupan en ese artículo un estudio de caso en Qatar, pero hace un debate interesante sobre lo que debería ocurrir en otros países. Así que recomiendo que busquen algunas lecturas de estas. Si no logran obtenerlas, me pueden pedir, yo se las puedo enviar por email. ¿Ya? Así que muchas gracias y dejo aquí mi correo, ¿ya? Para los que quieran contactarme. No me hicieron preguntas durante la presentación, pero dejo algunos minutos para que me hagan preguntas si quieren. ¿Nadie? Deja ver si en el chat. Sí, veo. Vivian, no sé si está aún en la clase. Me pidió grabar la clase. Yo traté de hacerlo, pero no tuve esa permisión. Creo que porque soy invitada en la clase no tenía acceso a empezar la grabación. Así que lo siento. No sé si logro grabarlo desde el comienzo. Profe, respecto a eso, yo le pedí por interno a la profe Vivian si podía empezar a grabar y creo que sí empezó a grabar ella. Excelente, muchas gracias. Rosario, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, profe. Sí, es importante tener ese registro. Veo que no están todos, ¿no? Creo que en la clase hay, bueno, 14 personas. Pensaba que había muchos más. Pero de todas formas estoy disponible por si quieren hacer alguna pregunta. Y de no haber ninguna, entonces les agradezco por su atención. Debo desconectarme porque hay una reunión en curso en la que debería estar participando, así que me despido para poder ir a asistir a esa otra reunión. Deja activar mi cámara para saludarlos. Así que muchas gracias. Cualquier duda o pregunta me pueden escribir. ¿Ya? Chao, profe, muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Chao. Profesora, no guardó la grabación. Hay que pausarla.